Ok, de cualquier manera, si no le llegó voy a volver a enviar el formulario o ya lo llenó. Es que no sé si pueden ver lo que envié en el chat antes de que entraran. Ok, ahí está. Ok, entonces voy a estar pendiente aquí, si no se le activa el micrófono, y voy a compartir pantalla. Listo. Ok, listo, estoy compartiendo pantalla. Entonces, bueno, voy a estar pendiente y voy a empezar a la tutoría, a menos que tenga alguna duda, algún problema en particular. Ok, vamos a empezar. Tutoría 3, aplicaciones de diodos. Entonces, el primer problema es que un estudiante tiene un cargador pierde su cargador de 2,4 voltios y solo logra conseguir adaptadores de 3 voltios. Eso quiere decir que, bueno, que le va a conectar al circuito que diseñe una fuente de 3 voltios. Por lo que decide poner a sus conocimientos en electrónica a prueba y construye el circuito de la figura 1. Ok. Entonces, solo hay diodos de 800 milivoltios y el estudiante nota que se puede despreciar la corriente extraída por el celular. Ok, eso es importante para calcular bueno, lo primero que nos piden, ¿verdad? La corriente de saturación en inversa IS, tal que Vout es igual a 2,4 voltios. Ok, sabemos que la salida de esto, ¿verdad? La salida del adaptador que encuentra es de 3 voltios. Y sabemos que si cada uno de estos diodos aquí está el OneNote. Sabemos que si cada uno de estos diodos tiene 800 milivoltios, entonces lo que ocupamos es que la tensión aquí, ¿verdad? La tensión que recibe el celular sea de 2,4 voltios. Ok, entonces, viendo el circuito, sabemos que la corriente que pasa por los diodos es como la corriente que pasa por el celular es despreciable, es solo la corriente que pasa por esta resistencia de 100 ohms, ¿verdad? Entonces, aquí podemos hacer pues aquí aplicar ley de Ohm. Tenemos que de este lado de la resistencia hay 3 voltios y de este otro lado lo que se supone era estar recibiendo el celular Vout, que es 2,4. Entonces sabemos que la diferencia potencial entre estos dos terminales es de 3 menos 2,4 y dividido entre la resistencia, ¿verdad? Que son 100 ohmios. Eso nos da 6 amperios. Eso quiere decir que la corriente que está atravesando los diodos es de 3 amperios. 3 miliamperios. Que alguien se conectó. Porque me conecté. Me conecté con el celular para poder preguntar. Ok, si está en prueba. Entonces, cualquier cosa ahí, nada más pregunto. Ok. Entonces, la corriente que pasa estamos en que la corriente que pasa por los diodos, ¿verdad? Por el puente de diodos aquí es por el rectificador es de ahí estoy igual puente de diodos rectificador. Bueno, por los diodos es de 6 miliamperios, ¿verdad? Que es la misma corriente que pasa por la resistencia de 100 ohmios. Porque la corriente que pasa por la carga que representa el celular es despreciable. Entonces, aquí teniendo
Teniendo ya la corriente que pasa por el diodo, podemos usar la ecuación que relaciona la corriente con la tensión del diodo. Vamos a ver, está en el formulario. Aquí está la corriente en un diodo, que es ID igual a IS por E a la VB menos VTH menos 1. Este menos 1 puede ser despreciable, ya que el IS, al ser un valor muy pequeño y aquí lo está multiplicando por 1, pues es despreciable. Aquí el término más importante es este exponencial, ¿verdad? El IS por esa exponencial. Entonces, sabemos que aplicando esta ecuación tenemos IS, tenemos ID, tenemos E, tenemos la tensión de los diodos, ¿verdad? Que nos están dando. Y el voltaje térmico, que lo aproximamos a 26 milivoltios. Entonces, teniendo todo eso, podemos despejar IS, que es nada más IX sobre E a la VD entre VT, que tal vez se ve un poco pequeño ahí, pero es VD y VT, ¿verdad? Entonces, como mencioné, ¿verdad? Los 800 milivoltios y los 26 milivoltios, que es la tensión térmica, y esta es la corriente IS. O sea, nada más de aplicar la ecuación del diodo, la corriente del diodo con los valores que tenemos. Ok. Calcule la variación en las salidas y la tensión del adaptador es en realidad de 3,1. Aquí viene el concepto de de la resistencia dinámica. La resistencia dinámica es nada más la resistencia que presenta el diodo a una corriente, ¿verdad? Una señal de corriente variante o alterna. Aquí en el, pongo 100 milivoltios porque sobre la idea de tener una resistencia dinámica es que sobre una señal CD, ¿verdad? Ok, digamos que aquí tenemos, mira, aquí puede hacer el gráfico una vez. Si tenemos una señal, ¿verdad? Una corriente directa, ¿verdad? Una corriente directa, que aquí sería un valor de corriente, ¿verdad? Sobre esa corriente va montada, por decirlo así, una corriente alterna, una pequeña corriente alterna, ¿verdad? Por eso nos hablan de la variación, ¿verdad? Bueno, digamos que es una corriente, ¿verdad? Una señal de corriente alterna. Ok, entonces a partir de esa variación, ¿verdad? Que tenemos, que es de 1 milivoltio, podemos convertir los diodos, ¿verdad? Calcular su resistencia dinámica. Ahora bien, esto debería estar en el formulario, pero es que este formulario es diferente que yo. Aquí está. Es la tensión térmica sobre la corriente del diodo en CA. Esto es digamos, el porqué de la tensión térmica. Hay un cuando se vean las gráficas, voy a buscar por aquí, tengo un documento que explica muy bien eso, probablemente lo suba. Que explica por qué es la corriente
¿cómo se calcula la resistencia dinámica? Utilizando, o sea, porque se tienen que usar la tensión térmica. Básicamente la idea es que cuando aproximamos, por decirlo así, cuando nos vamos acercando a la curva de transferencia del diodo, se obtiene como una especie de pendiente, ¿verdad? Se rectifica. Se rectifica. Entonces, lo que actúa como esa pendiente, por decirlo así, es la tensión térmica, ¿verdad? Eso sale aquí, porque como saben, ¿verdad? La pendiente actúa como, es la derivada. La pendiente tangente, la pendiente de la recta tangente a ese punto es la derivada de la ecuación. Entonces, cuando se deriva esa ecuación sale la tensión térmica. Aquí está la tensión térmica. Este documento puedo poner el link por ahí en las notas y subirlo al Tech Digital. Muy bueno, la verdad. Después también explica el modelo de pequeña señal para MOSFET y OJT, entonces puede servir para el resto del semestre. Ok, entonces calculamos la resistencia dinámica con la fórmula que acabo de mencionar, ¿verdad? Que es la tensión térmica sobre la corriente del diodo, que en este caso dijimos que es la que acabamos de calcular, ¿verdad? Ix. Y bueno, sencillo, 4,33 ohmios. Entonces tenemos tres resistencias en serie de 4,33 ohmios cada una. Entonces, devolviéndonos al problema, ¿verdad? Nos piden la variación, ¿verdad? Es un delta V. Entonces, como son tres resistencias en serie, ¿verdad? Pues, y las tres tienen el mismo valor. Suponiendo que estamos, bueno, asumiendo que todos los diodos son exactamente el mismo modelo, ¿verdad? Y todo. O sea, tienen el mismo dopado y todo. Entonces tenemos tres resistencias, ¿verdad? 3 RD, la suma de estas tres resistencias, sobre la primera resistencia, ¿verdad? Más las tres que estamos sumando aquí, ¿verdad? Un divisor de tensión. Entonces ya ese nos da la variación de VO. ¿Cómo varía? O sea, la pregunta aquí es, si yo varío 100 milivoltios, ¿verdad? O 0,1 voltios a la entrada, ¿cuánto varía a la salida, verdad? Aquí está 0,1 voltios. Si yo varío solo a la entrada, ¿cuánto varía a la salida? Entonces aquí sabemos que a la salida varía 11,5 milivoltios. Aquí es importante notar, ¿verdad? Todo esto lo estamos trabajando en pequeña señal, lo que quiere decir que estamos trabajando en corriente alterna, pequeñas corrientes alternas, ¿verdad? Imagínense, o sea, tiene que ser una corriente relativamente pequeña con respecto al punto en el que está trabajando el diodo, porque si se imaginan un diodo que esté conectado a una alterna, digamos como, bueno, imagínense nada más un circuito sencillo de un diodo conectado en alterna de una amplitud de 5 voltios, pues va a hacer como un corte, ¿verdad? Cuando esté en directa va a conducirla, y cuando esté en inversa se va a cortar la señal. Es como que el circuito no tendría mucho sentido. Bueno, podría tener algunas aplicaciones dependiendo de lo que usted quiera hacer, pero en general estaría medio extraño. Aquí cuando se habla de pequeña señal se habla de esto: una pequeña corriente alterna, ¿verdad? Variante montada sobre una señal en directa. Lo que quiere decir eso es, o sea, realmente no hay o sea, las señales, aunque se suponga que están en directa, pueden variar. Bueno, de hecho aquí voy a explicarlo con un poco más detalle, pero las corrientes que se suponen que son en directa pueden variar un poco, no son estrictamente el valor que se supone que son. Ok, entonces por eso usamos minúsculas, ¿verdad? Porque estamos hablando de corriente alterna. Sí. Ok, entonces, ok, en el siguiente ejercicio, ¿verdad? No hay ningún problema con esto, todo bien. Hablando, Sí. En esa parte B del primero, a mí no me queda muy claro, digamos, cómo interpretar,
porque la pregunta dice que si el voltaje es en realidad 3.1 voltios, pero ¿cómo me doy cuenta yo que esa es una variación en alterna? Ok, sí. Vamos a ver el enunciado. O sea, cuando hablan generalmente esos son los términos que usan en los problemas para indicar que es en corriente alterna. Variación, diferencia, bueno, ya que le digan directamente corriente alterna o una corriente montada. Aquí la palabra clave en esto es una variación, ¿verdad? Cuando hablamos de una variación hablamos de un delta, ¿verdad? De una diferencia entre el valor que se supone que es y el que es en realidad. ¿Ve? Como lo estoy mencionando aquí, lo que se supone es, ok, a mí me dicen que sí, todo bien, aquí está, mi entrada de 3 voltios, ¿verdad? Ok. ¿Verdad? Mi entrada de 3 voltios. Okay, para moverlo para que quede justamente aquí. Bueno, no importa. La idea es que aquí tengo mi entrada de 3 voltios, ¿verdad? Lo que me dicen cuando dice en realidad es que se supone que aquí están los 3 voltios, ¿verdad? Esa línea sería los 3 voltios, pero hay una pequeña variación, ¿verdad? Que es lo que hace que esa corriente, esa tensión al final sea realmente 3,1. No sé si me explico. ¿Quedó claro? Sí, es como más o menos que la tensión no es constante, sino que va variando entre 3.1 sería como el valor máximo que Sí, toma. en este caso, sí, sí. O sea, ahí habrá una pequeña variación y tampoco tiene que ser exactamente senoidal, ¿verdad? Como eso no es deseado, ¿verdad? Es un efecto ahí, como un ruido, por decirlo así. Tampoco es que sea exactamente así. Bueno, esto no es muy bonito, pero se supone que representa una onda senoidal. Pero puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Es algo indeseado. Y ya más adelante vamos a ver, digamos, en el problema del rectificador, toda la mecánica involucrada en por qué esto no es exactamente el valor CD que nos dan. Ok. Igual, digamos, eso lo dan como para entender, pero no, en sí no se usan los cálculos, el 3.1, digamos. Sí, digamos, aquí lo que sacamos es, ok, si aquí la fuente se supone que es de 3 voltios, pero realmente es de 3,1, entonces es una diferencia, ¿verdad? Ahí la diferencia es de 100 milivoltios. Lo que nos piden, ok, aquí la idea de estos problemas es, ok, ustedes le dan una variación de entrada y le piden una variación de salida, ¿verdad? Un delta, una diferencia. Entonces aquí el delta, digamos, es de 3,1 menos 3, ¿verdad? Valor absoluto, que son 100 milivoltios. Y ya teniendo esa variación de entrada, calcula la variación de salida, que en este caso sería 11,5 milivoltios. Esa es la idea en general. Hay que buscar estas palabras clave, ¿verdad? Variación, bueno, deltas o diferencias, que le digan que hay una corriente CA, ¿verdad? Una pequeña señal montada sobre la tensión en directa de la fuente. Entonces sí, ahí es la idea, es buscar esas palabrillas clave en los enunciados. Ok, y tengo otro con el de arriba. Creo que, bueno, ahí la fórmula elevado a la V térmica y eso va, tiene un -1, pero digamos, eso se desprecia, ¿verdad? Por tamaño. Ah, ok, sí. Sí, la idea aquí, voy a poner el formulario. Oh, yo creo que cerré el formulario. Bueno, ya lo vuelvo a abrir. Pero la idea sí, digamos, por aquí está, la tensión IS, la corriente IS es muy pequeña, ¿verdad? Vea que aquí nos dio en el orden de 10 a la menos 16. Entonces, aquí lo multiplica por E a la VB entre VT, ¿verdad? Y aquí lo multiplica por 1. Todo lo que le está restando,
¿verdad? Aquí sería IS por la exponencial menos IS por 1, ¿verdad? IS. O sea, a lo que esto le está restando algo por 10 a la menos 16. Entonces es totalmente despreciable, sí. Sí, aquí lo que lo hace grande es la exponencial, ¿verdad? Ya saben que las exponenciales crecen muy rápido, entonces eso es el valor que lo hace grande. De hecho, podríamos verlo aquí. E a la 0,8 sobre 26 milivoltios da 2,3 por 10 a la 13. Si usted... Entonces ahí vemos que es un valor muy muy grande. Eso es lo que hace que esto de un valor, ¿verdad? Un poquito... O sea, que la corriente está a un valor de los milivoltios, ¿verdad? Los miliamperios. Sí, es despreciable. Ok, gracias. Okay. Yo tengo otra pregunta. Ahí igual en la parte B, que yo entré un poco tarde. Sí. ¿Cómo, digamos, la IX es la misma digamos, del punto anterior? Sí. Creo que 6 milivoltios miliamperios. Es que no sé de dónde salió. Ok, sí. Usted va a la pregunta de que tal vez porque estamos en pequeña señal, pero estamos usando la corriente en directa. Tal vez por ahí va la pregunta. Sí. Ok. Eso para poner aquí los 3 voltios. No me gustó que quedara tan... Bueno, dejémoslo por ahí. En general, después le pongo los 3 voltios. Ok. La idea, ¿verdad? De la resistencia dinámica es que la resistencia dinámica es la resistencia, como se dice, al paso de la corriente, ¿verdad? En CA, ¿verdad? Una pequeña corriente alterna. Por eso lo llamamos pequeña señal. Como ya lo he dicho, ¿verdad? Hay una pequeña señal, ¿verdad? Ahí en CA montada sobre la corriente directa. Entonces, esto vendría a ser algo como una analogía a la que ustedes tienen una resistencia, ¿verdad? En CD y en CA tienen una impedancia, ¿verdad? O sea, como los capacitores y las bobinas tienen eso. Aquí sería como una analogía con el diodo, ¿verdad? Algo así, una resistencia a la corriente alterna. Pero, si vamos a ver, aquí está. Si vemos en las curvas, ¿verdad? Esta es la curva normal de corriente en función de la tensión del diodo. Lo que se hace aquí es rectificar, por decirlo de alguna manera, o sea, ¿verdad? Aproximar en el punto de operación del transistor, el diodo, aproximar la curva a una recta. Entonces, la resistencia, ¿verdad? En este caso sería la inversa de la pendiente, ¿verdad? ¿Y cómo calculamos la pendiente de la recta tangente a una curva? Con la derivada. Entonces, de aquí de la derivada es de donde sale que es la tensión térmica la que se utiliza y la corriente indirecta, ¿verdad? O sea, de aquí sale de que lo que tenemos la curva de corriente, ¿verdad? En función de la tensión, la aproximamos a una recta y sacamos bueno, en este caso estamos sacando la conductancia y, ¿verdad? Y el inverso de eso es la resistencia dinámica. Esta será la conductancia dinámica que está en Siemens y el inverso, ¿verdad? Es la resistencia. Entonces por ahí va. Este documento es muy bueno, se los voy a subir o se los voy a poner ahí el link con las notas, porque explica bastante bien el funcionamiento en pequeña señal y habla también de BJT y MOSFET, que lo van a ver más adelante. Entonces me explico, queda claro todo. Sí, solo que el hecho de que haya digamos un voltaje o una corriente alterna ahí no afecta la corriente, digamos, no variaría un poco también. Sí, correcto. De hecho, sí variaría. En este caso, como nos dicen que la corriente digamos, de la resistencia es, ¿verdad? Del celular es despreciable, sí variaría en los diodos, efectivamente.
Pero el chiste es, el chiste de tener este arreglo, ¿verdad? Es que la tensión, una vez está en directa, la tensión de los diodos con respecto a la corriente varía de una manera pequeña, ¿verdad? O sea, si me explico. De hecho, en el modelo ideal del diodo, ¿verdad? En el modelo ideal se toma como si a partir de la tensión de activación, en el modelo de tensión constante, como si a partir de la tensión de activación del diodo fuera una línea recta, ¿verdad? Que no varía, o sea, aunque varíe la corriente, no varía más la tensión. Entonces, como que esa variación no es muy considerable. De hecho, aquí, para recordar, ¿verdad? Aquí podemos... Bueno, el chiste es que con el modelo de tensión constante, con el modelo de tensión constante queda como así, ¿verdad? Es algo así. A partir de esta sería la tensión de activación del diodo, y a partir de ahí como que es una recta. Eso no es el modelo real, ¿verdad? El modelo real es una exponencial, como lo vemos aquí, o como lo vemos aquí. Pero para efectos, dependiendo de lo que está haciendo, se puede despreciar esa variación. Okay. ¿Alguna otra duda? Creo que ya no. Okay. Todo listo. Gracias. Sí. Ahorita en el segundo problema vamos a ver eso a detalle, cómo funciona todo eso. Entonces vamos a eso. Ok, bueno, después le pongo aquí los 3 voltios, ¿verdad? Esa es la idea, que quede claro, ¿verdad? Esta es la corriente del diodo. En función de la tensión del diodo. ¿Verdad? Y esta es la tensión de activación, ¿verdad? Que tal vez ahí sí, ¿verdad? Pueden verlo, que a lo largo del curso van a ver esa tensión con diferentes nombres, con VB, con cita, cita, esta letra griega, yo no me acuerdo cuál era la letra griega, pero es el mismo término. Ok, entonces vamos al segundo problema. En una aplicación de energías renovables, ¿verdad? Están básicamente, bueno, esto, ¿verdad? La hablada, que están haciendo un cargador de energía de paneles solares. Entonces, los paneles nos dan una tensión, ¿verdad? En corriente alterna. Y la batería de destino necesita una señal entre 8,5 y 9 voltios. Bueno, nos dan una resistencia a la batería, ¿verdad? No es como en este caso. Porque si sabemos que decimos que la corriente aquí es despreciable, pues si ¿verdad? Si hacemos ohm, si la corriente es 0, se supone que sería como una resistencia infinita, ¿verdad? Que no deja que pase nada de corriente, un abierto básicamente. Aquí no, aquí sí nos dan un valor. Entonces, para solucionar un problema, dispone de resistencias, capacitores y diodos de silicio, con la tensión de activación de 0,5 y una tensión de ruptura de 12 voltios. Ok. Aquí nada más dicen desarrollo un circuito, ¿verdad? No son muy específicos, pero por lo que hemos visto en el curso se hace como lo que debemos hacer, ¿verdad? O sea, lo que se supone que debemos hacer es utilizar un rectificador, ¿verdad? ¿Por qué? Ok, eso es sencillo, digamos. Lo que podemos saber de este problema es que nos está entrando una señal alterna, ¿verdad? Porque es cosenoidal. Y lo que queremos es una señal en directa. Entonces, bueno, sí, que está, ¿verdad? Podemos utilizar un rectificador de onda completa. Y ya vamos a ver el capacitor de filtrado. Ok. Primero, la idea del rectificador, ¿verdad? Como ya lo habrán visto en clases, la idea del rectificador es pasar de una corriente CA a una corriente CD. Entonces,
Bueno, esto es un transformador, ¿verdad? Lo que hace es pasar una tensión. Aquí está, ¿verdad? Aquí está la división de cada una de las etapas, ¿verdad? Entonces, primero tenemos el transformador que reduce la amplitud de la tensión, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como en una casa, ¿verdad? Que nosotros nos llega una corriente sea de 110, 120 voltios, pero a una computadora, un celular no le podemos meter ese voltaje, ¿verdad? Muy alto. Entonces se reduce, ¿verdad? Un transformador es simplemente un arreglo de bobinas, ¿verdad? Que por las leyes de Maxwell puede reducir eso. O sea, un campo magnético. Bueno, es una relación interesante con los campos magnéticos y eléctricos. No sé si, bueno, los que están en electrónica, al menos en computadoras nos pusieron a hacer un proyecto, un rectificador. Pero bueno, si están en electrónica, algún momento van a tener que ver cómo funcionan los trafos. Pero la idea es que estamos en este punto, ¿verdad? Porque la tensión en CD que nos dan, en CA que nos dan, es relativamente parecida a la relación en CD que necesitamos, ¿verdad? Nos dan 10, ¿verdad? Que sabemos que el coseno varía entre menos 1 y 1, entonces esto va a estar entre 10 y menos 10. Y necesitamos, o sea, la magnitud es 10 y lo que necesitamos está entre 8 y 9. Y como los diodos son de 0,5, entonces pues se hace, ¿verdad? Se va viendo que necesitamos 2 o 3 diodos. Ok, entonces estamos en este punto. Luego el puente de diodos, ¿verdad? Que lo que vemos es que en el semiciclo positivo la corriente vendría por aquí, pasa, ¿verdad? Por el resto del circuito y se devuelve por aquí. Y en el semiciclo negativo la corriente viene por aquí, pasa por el resto del circuito y sale por acá. Ese es básicamente el principio de funcionamiento del rectificador, ¿verdad? El puente de diodos. Luego, lo que hacemos con este capacitor es reducir el rizado, ¿verdad? Como les mencionaba, entonces aquí tenemos una corriente, una tensión más o menos rectificada, pero siempre hay una pequeña, aquí rectificada pero con variación, ¿verdad? O sea, es como si como si el semiciclo positivo y negativo de la corriente de la tensión alterna que le está entrando, ahora están todos del lado positivo, ¿verdad? Todos están hechos positivos. Ok, entonces con el capacitor de filtrado se atenúa el rizado, ¿verdad? Que lo que hace el capacitor es, ok, simplemente absorbe, por decirlo así, la tensión extra que le estuviera llegando, ¿verdad? Entonces, como están, ¿verdad? Se va cargando y descargando ligeramente, dependiendo de qué parte del ciclo esté. Y luego el estabilizador, ¿verdad? Que en nuestro caso va a ser... bueno, en estos casos, en algunos programas pueden ver que aquí les pongan 3 diodos como o n diodos como en el programa anterior. La idea aquí es, bueno, ya esto es como el paso final, ¿verdad? El que ya definitivamente hace que salga CD. Ahora bien, lo que les mencionaba arriba, por más que se filtre y se estabilice y se regule y todo, muchas veces queda una pequeña variación en CA, ¿verdad? De la corriente CA original. No se logra estabilizar, ¿verdad? O rectificar al 100%. Siempre hay una pequeña ahí. Obviamente, entre mejor sean los componentes, menor va a ser ese rizado, ¿verdad? El rizado ideal es 0. Entonces, básicamente esa es la idea del rectificador, ¿verdad? Ok, entonces ya sabemos que debemos usar un rectificador de onda completa, ¿verdad? Porque si usamos uno de media onda, que lo habrán visto en clase, pues solo tendríamos el semiciclo positivo. Ok, entonces esta es la parte que tenemos nosotros. Como les dije, lo conectamos directamente porque esto es de aproximadamente 10 voltios, es un valor relativamente cercano al que estamos trabajando. Entonces, perfecto. ¿Por qué no?
10 voltios. Ok. Entonces, como ya dijimos que la los voltajes de activación de los diodos son de 0,5 y aquí en cada semiciclo tenemos 2 diodos, pues eso quiere decir que la caída de tensión va a ser de más o menos 1 voltio, ¿verdad? 0,5 por cada diodo. Entonces, si aquí tenemos que la entrada del rectificador ahí entran 10 voltios, ¿verdad? A esto entrarían 10 voltios, o sea, saldrían aproximadamente 9 voltios CD. Ok. Nos piden, bueno, en este caso lo que dan en la respuesta es el capacitor de filtrado. Hay una fórmula para la capacitancia de filtrado. Por aquí debe andar. Me parece que es esta. A partir de esta fórmula se puede obtener la capacitancia. Lo vacilón, digamos, de esto es que es como la capacitancia deseable, pero si no hay mucha caída, usted puede variar el valor de este capacitor, digamos, porque si ustedes lo ven, a veces dan capacitancias de valores que en la vida real no hay capacitores de ese valor. Entonces es más, si ustedes le aumentan la capacitancia, ok, pueden decir tal vez tengan un poco mejor de rizado, poco mejor de rectificación, ¿verdad? Menos rizado, pero eso les va a consumir, ¿verdad? El capacitor les va a ir consumiendo. Entonces ahí hay que hacer un equilibrio. Es como nos dice un profe, usted está diciendo el profe discreto, si ustedes modifican por un lado, mejoran por un lado y empeoran por otro. Entonces hay que encontrar el equilibrio a la hora de construir los circuitos. Ok, entonces a partir de aquí, de esta ecuación, podemos obtener la capacitancia del filtro, que es el único valor que podríamos necesitar aquí, ¿verdad? Porque en este modelo ya tenemos todo. Nos dicen que la tensión de entrada es de 10 voltios CA, tenemos que los valores de tensión de activación del puente son de 0,5 voltios cada diodo, y esta resistencia lo que representa la carga. Entonces pues ya eso variará de lo que le conectemos. Aquí sí, les va a pasar un hack por si una regla mnemotécnica que a mí me funcionó cuando están activos, para recordar, ¿verdad? Porque a veces nos hablan de ánodos y cátodos en un diodo. Okay, digamos con esto. Bueno, sí es cierto que las líneas de esto a veces no se dibujan bien. Bueno. Ok, digamos que ese es nuestro diodo, ¿verdad? Ok, si ustedes quieren recordar cuál lado es el ánodo y cuál lado es el cátodo, aquí podrían ver que, vamos a marcarlo en otro color, que digamos esto, muy grueso, este lado parece una K de cátodo y este otro lado parece una A de ánodo, ¿verdad? Entonces así pueden, si les dicen, si les empiezan a hablar de ánodo y cátodo del diodo, pues esto pueden recordar más o menos qué lado es cuál, ¿verdad? Entonces este lado, ¿verdad? El cable que vendría por aquí es el ánodo, el que ¿verdad? Se conectaría al ánodo, y el otro se conectaría al cátodo, ¿verdad? Nada más ahí, bueno, me lo apunté para recordarles eso por si les puede servir. Ok, sí, continuamos con el problema. Entonces, lo primero que hay que notar aquí, ¿verdad? Es que nos dan
nos dan 377T. Como recuerdan, esto está, ¿verdad? Esto variaría cada 2pi, entonces sabemos que esto está en radianes. Entonces convertimos de radianes a hertz, ¿verdad? Para esto utilizamos la fórmula, ¿verdad? Que ya habrán visto en CA. Y si no, es nada más sencillo, ¿verdad? La omega, que es la frecuencia en radianes, es 2pi f por la frecuencia en hertz, ¿verdad? Entonces este valor, ¿verdad? De 377 radianes sería nada más despejar f de aquí, ¿verdad? Omega entre 2pi, que da 60 Hz. Aquí esto lo hacen deliberadamente porque 60 Hz es el valor de frecuencia con la que llega la corriente a las casas en estos países, ¿verdad? En algunos países en 50 Hz, en otros 60, entonces es deliberadamente ese 377, no es un número feo solo porque sí. Ok, entonces aquí usamos esto 0,5, ¿verdad? En esta ecuación que tenemos el VP, que es el V pico, que es la tensión que está entrando, ¿verdad? Que es de 10 voltios, por 2 V de on, que ya dijimos que es la tensión de activación de los diodos. 2 por... Este 2 es porque son, ¿verdad? Porque es un diodo... Cada semiciclo pasan 2 diodos. De hecho, si ven en la fórmula del de onda, de media onda, es solo V de on. Bueno, aquí es 2V de on sobre RL, que sería la resistencia a la carga que le estamos poniendo. En este caso nos dicen que le estamos conectando una batería de 2 ohmios. Y la frecuencia que ya calculamos, 60 Hz. Ahora bien, me dirán por qué este 0,5. Ok. Lo importante de este 0,5 es un valor, ¿cómo lo decimos? Es un valor óptimo, más o menos deseable. Porque aquí nos dicen que la diferencia, ¿verdad? La tolerancia de la batería es de 8,5 a 9 voltios. Esto es importante porque el valor del capacitor va a depender de qué tan bien necesitemos nosotros rectificar, qué tan bien necesitamos que esto quede. Porque, pues, imagínense, si incluso si fuera un dispositivo, una carga muy tolerante a las variaciones, pues ni siquiera ocuparíamos filtro, lo pegamos así, aunque es raro ver un dispositivo tan tolerante. Ustedes saben que, pues, dependiendo del dispositivo, variará qué tanto más o menos tensión o corriente acepta. Por eso es que, por ejemplo, en los celulares nos dicen que debemos usar los cargadores originales, porque incluso entre las diferentes marcas varían un poco la corriente y la tensión de salida. De hecho, si ustedes abren un cargador de celular, van a ver algo así. Bueno, no así porque es un circuito, pero van a ver un par de capacitores. Por ahí un rectificador, nada más que no van a ver diodos así, ¿verdad? 4 diodos, sino que está integrado. Y si ustedes conectan, digamos, un cargador al celular que no es, si les da más tensión, ¿verdad? Pueden calentar la batería o dañarle, y si le ponen menos va a cargar más lento. Entonces, por eso hay que buscar o el mismo cargador, ¿verdad? El original, o uno con especificaciones parecidas. Por eso hay que fijarse en la tensión de salida de los cargadores. Ok, entonces este 0,5 sale de la variación, ¿verdad? De aquí que nos dicen que la tolerancia. A veces les pueden decir, ok, por ejemplo, recuerdo que en el rectificador que nosotros nos habían dicho era, puede tener una tolerancia de un 10%. Ok, entonces si era 10 voltios, puede variar un voltio, ¿verdad? Sí, 5%. Eso depende del problema y se lo van a dar. Si no, pues pueden ahí estimar, ¿verdad? Como ya lo hemos mencionado, cuánto más o menos es despreciable con respecto a otro valor. Entonces, ¿verdad? 0,5, ¿verdad? Que es el rizado, ¿verdad? Como la tolerancia, lo que se puede rizar la salida de la batería. Es igual a un medio, ¿verdad? De la tensión pico menos 2 V de on, ¿verdad? Que en este caso 2 por 0,5, que es la tensión de cada diodo, por 2, que es la resistencia, capacitancia, es lo que estamos buscando, y 60 Hz. Despejando C de aquí, tenemos que C es 75 microfaradios. Una pregunta. Sí. Ahí mismo. ¿Qué pasa con la resistencia? ¿La tomamos como 1 porque no hay? O...
Usted, digamos, es que ahí la fórmula VR tiene al final ahí un RL abajo. Sí, vamos a ver. Bueno, es R, sí. Sí, usted me está diciendo este R. Ajá. Esta R, bueno, es que no sé por qué en la onda completa no tiene el L, pero en la de media onda sí. Esta R es RL. RL es la R de la carga, ¿verdad? Es lo que usted le conecta al rectificador. Aquí, ve, como en este circuito, esta es la RL, ¿verdad? Todo esto es hasta aquí es el rectificador. Hasta aquí es el rectificador. Bueno. Hasta aquí es el rectificador, ¿verdad? Ya esto es lo que usted le conecta, la batería, el celular, lo que sea. Entonces, en este caso nos dicen que lo que le estamos conectando es una batería de 2 ohmios. Entonces, por eso utilizamos 2 en la fórmula. Ve que es R por C por F. Y aquí en la fórmula aquí está, ¿verdad? R por C por F. Bueno, y el 2 que es un medio. Entonces, todo claro. Ah, ok, sí, es que me perdí con ese otro 2 que había ahí, pensé que era el mismo. Pero sí, ya. Prueba. Sí, bueno, sí, es que muy mal valor, ¿verdad? Sí, este 2 es el 2 de la fórmula y el otro 2 es el 2 de la resistencia. Sí. Sí, ¿verdad? Qué inconveniente valor para ese problema. Ok, entonces, si no hay más preguntas, ¿verdad? ¿O algo más? No, entonces pasamos a la segunda parte del problema. Considera el caso hipotético de que la señal de entrada puede superar los 10 voltios. Se desea implementar un sistema de seguridad que proteja el circuito, ¿verdad? Entonces hay que diseñar un circuito que realice esta tarea. Para ello, además de los componentes que tiene, también se pueden utilizar fuentes de tensión ideales y 2N. Bueno, esto es lo dicen para que hagamos el problema, ¿verdad? Lo que disponemos. Entonces nos dan dos opciones. Se pueden emplear 2 limitadores de tensión, uno en cada dirección, que ya lo vamos a ver, o un diodo Zener de 10 voltios. Ok, ya vamos a explicar cómo funciona el diodo Zener y cómo vamos a calcular esto. Ok, esta es uno de los posibles configuraciones. Bueno, primero el problema. Si le metemos más de 10 voltios aquí a la entrada de esto, la batería se va a dañar. Entonces no puede, aquí, en este punto, ¿verdad? En lo que en este caso sería este punto, lo que le conectemos aquí, no puede ser mayor a 10 voltios. Entonces necesitamos algo que nos limite, que diga 10 voltios es lo máximo que acepta. Entonces esta es una posible configuración, ¿verdad? La tensión de entrada se conecta a este arreglo, que es un diodo y una fuente conectados, bueno, de esta forma, ¿verdad? El cátodo del diodo viendo a la terminal positiva de la fuente. ¿Cómo funciona esto? Ok. ¿Verdad? Este es un posible arreglo. O sea, puede haber más, digamos. Ustedes también podrían haber dicho, si cada diodo tiene 0,5 y ocupamos que 110, ponemos 20 diodos en serie. Es un enfoque raro, ¿verdad? Pues les dicen que inusual, porque les dicen que pueden usar tensión y fuentes de tensión, pero funcionaría. Entonces, en el semiciclo positivo, la corriente, a ver, en el semiciclo positivo, la corriente vendría por aquí, ¿verdad? Viene. A partir de este nodo, el único lugar, bueno, va hacia la carga, ¿verdad? La corriente que va a la batería y la corriente que pasa por este diodo. A este diodo, ¿verdad? La corriente que pasa por aquí no entraría porque este diodo está en inversa. Entonces, si lo vemos aquí, ok, este sería el recorrido que haría en el semiciclo positivo, ¿verdad? Bueno, esto y más la corriente que va hacia la carga, ¿verdad?
eso y aquí es un nodo, ¿verdad? Entonces la corriente que va hacia la carga. Ok. Entonces, si sabemos que la tensión de activación es más o menos 0,5, ¿verdad? Porque como ya dijimos es exponencial, pero la idea de los diodos es que tiene que haber una variación muy grande para que cambie. De hecho, por eso a veces en estos problemas utilizamos el modelo de tensión constante, ¿verdad? Luego está, bueno, el modelo ideal, que sería el VB en 0 voltios, ¿verdad? Que no hubiera tensión de activación. No serviría para estos problemas, pero la idea esencial del diodo, que es que conduzca en directa y no conduzca en inversa, se cumpliría en ese caso a la perfección. Y luego está el otro modelo, que es el modelo real, ¿verdad? Que es el que usamos aquí, con una ecuación exponencial, que a partir de un cierto valor, ¿verdad?, la tensión de activación, el diodo conduce, pero conduce así, ¿verdad? De forma exponencial. Entonces vamos a ver ID y VD. El chiste es que esa exponencial es muy, o sea, tiene una pendiente muy alta, casi ¿verdad? Por eso a veces lo aproximamos a una recta. Entonces por eso, bueno, lo aproximaríamos a una recta como así. Aproximaríamos una recta más o menos. Bueno, o sea, en este caso es que tenía que quedar donde empieza. No sé por qué a veces me pone la recta exactamente donde le digo. Ok. Ajá, más o menos así, ¿verdad? Entonces lo aproximamos a una recta. Y si esa recta es muy pronunciada, pues lo aproximamos a esto. Entonces en este caso lo estamos aproximando al modelo al modelo de tensión constante. Por aquí les voy a anotar, ¿verdad? Para que repasen, ¿verdad? Los modelos, ¿verdad? Que son el modelo ideal, tensión constante, el lineal incremental y el real, que el real es ya la exponencial propiamente. Esos son los 4 modelos. Aquí el ideal es igual a este, nada más que con VB igual 0. El de tensión constante es este. El lineal incremental es aproximar la curva real a una línea recta, por eso lineal, ¿verdad? Que actuara como una resistencia, como un ohm. Y el real, que es la exponencial. Entonces en este caso utilizamos el de tensión constante. Aquí hay 0,5 voltios y tendría que haber una variación muy grande, ¿verdad?, en la tensión de entrada para que aquí se viera afectada considerablemente. Entonces, como la carga aquí estaría en paralelo con esto, y bueno, esta parte está como abierta porque este diodo está en inversa, 9,5, 0,5, 10, ¿verdad? Y aquí hay esta resistencia, que de hecho no sé por qué en las respuestas que nos dan los tutores no venía, porque hace falta, que esta es la resistencia que absorbe esa diferencia. O sea, si aquí le entran 10,1 voltios, 10,1 voltios no puede estar paralelo con 10 voltios, ¿verdad? O sea, los paralelos tienen que tener la misma tensión. Si no, pues algo explotaría o algo se dañaría, no sé. El capacitor, bueno, en este caso el diodo aumentaría su tensión probablemente. Entonces, esta resistencia lo que hace es como absorber esa diferencia. De hecho, en algunos modelos aquí también van a ver que al rectificador le conectan una resistencia por lo mismo, como por aquí. Entonces esa resistencia absorbe la diferencia, y en el semiciclo negativo pues pasa lo mismo, pero al contrario, ¿verdad? En el semiciclo negativo la corriente viene por acá,
En el semiciclo negativo la corriente viene por acá. Así. Bueno, y la tensión que va, la corriente que va a la carga, ¿verdad? En este caso, este está en el semiciclo negativo, este diodo estaría en inversa, entonces por aquí sí, estaría en inversa porque la corriente viene por aquí, entonces no entra nada. Y aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Hay 9,5 voltios, aquí hay 0,5, 10, ¿verdad? Entonces la carga siempre tiene 2 voltios constantes. Si la fuente se pasa, esta resistencia absorbe esa diferencia, ¿verdad? Porque este paralelo siempre va a estar en 10 voltios. Ok, ahora la otra opción que nos dan es, como nos dicen que podemos usar un Zener. Un diodo Zener es un diodo más o menos así. Esta es la curva del diodo Zener. La parte, esta parte, ¿verdad? En directa actúa parecido a un diodo corriente, ¿verdad? Más o menos lo que les dije, ¿verdad? Una exponencial que parece una recta, ¿verdad? ¿verdad? Por eso a veces se aproxima. Y luego tiene, pues en inversa se pone que no conduce, ¿verdad? Pero llega una tensión de ruptura y a partir de esta tensión el diodo Zener actúa, bueno, ocurre un efecto, digamos, el efecto avalancha y a partir de aquí la tensión como que se hace constante. O sea, como esto mismo, pero en inversa. Ese es el chiste del diodo Zener es que es un diodo fuertemente dopado que a partir del punto de ruptura genera como esta tensión constante, ¿verdad? Se mantiene en esta tensión constante. O sea, de hecho queda más parecido al modelo de tensión constante. Siempre hay una pequeña variación, ¿verdad? Pero para efectos de problema, podemos decir que le conectamos un diodo que, como nos dicen, ¿verdad? Puede ser un diodo Zener de 10 voltios, o sea, con la tensión de ruptura igual a 10 voltios. Entonces, en este caso, estará en 10. Y se ven con la que conectamos en inversa, porque la tensión de ruptura está del lado de la inversa, ¿verdad? Entonces, ya aquí podríamos conectar la carga. Y si la fuente se pasa, podemos, el exceso de tensión caería sobre esta resistencia, ¿verdad? ¿Alguna duda con respecto a ese problema? Ahí la resistencia no se puede calcular el valor, digamos. No, realmente, o sea, sí podría, digamos, eso ya es más o menos un problema de la aplicación, pero no es relevante. Digamos, el chiste de esta resistencia es que usted, ok, le pega una resistencia de un valor que no consuma demasiada corriente, ¿verdad? Tendría que ser un valor más o menos pequeño para que no consuma mucha corriente, pero que absorba, apañe la diferencia que habría aquí. Digamos, si aquí hay 10 voltios, entonces aquí le entran 10 voltios, 10,1 voltios. A este lado le encuentran 10,1 voltios y a este lado le salen 10, ¿verdad? Digamos, en este caso, en ambos casos, en este nodo, bueno, entre este nodo y tierra, ¿verdad? La tensión es siempre 10 voltios, ¿verdad? Por cualquiera de los dos procesos que usemos. Entonces, si la tensión es exactamente 10 voltios, la que da la fuente, pues 10 voltios aquí, 10 voltios aquí, pues la diferencia de tensión entre la resistencia 0 o cercana a 0, entonces pues es como si fuera un corto. Conforme vaya aumentando la diferencia entre estos dos, va a ir aumentando la tensión que cae aquí, ¿verdad? ¿Qué va a ser la diferencia? O sea, si aquí hay 11 voltios y aquí hay 10, pues la tensión aquí va a tener 1. Entonces, en general, pues no, eso dependerá mucho de la aplicación, ¿verdad? Al menos para efectos del curso no nos van a pedir eso. A menos que les digan específicamente, ok, tienen esta configuración y tienen una resistencia aquí de tanto y consume tanta corriente, una carga que debe tener esta tensión, esta corriente y todo. Y tal vez con eso sí lo podrán calcular, pero en general no nos atañe mucho. Nada más es poner una resistencia ahí para que apañe esa diferencia potencial. De hecho, cuando empecemos a ver transistores, van a ver aquí una cierta configuración que utiliza algo así, ¿verdad? Por si algo aumenta o disminuye, no afecte tanto.
Entonces, ¿alguna otra pregunta? Todo listo. Todo Ok. listo. Bien, entonces vamos al problema 3. En el circuito de la figura 2, Vx es una tensión de fuente, es una tensión alterna, tal que Vx es V0 cos de Wt, omega t, y no nos dan el valor de la resistencia. Este problema es básicamente un problema de literales, ¿verdad? Porque no nos dan un valor de nada. No nos dan Vx, Vb, pero no nos dicen nada. Ok. Nada más nos dicen que es un diodo ideal. Entonces, si nos dan un diodo ideal, sabemos que la tensión de activación es 0 voltios. Apenas está en directa, empieza a conducir. Entonces, nos piden la gráfica. Si Vb es igual a 1 voltio. Ok. Voy a mostrar la gráfica y ya les explico cómo funciona esto. Ok. Más o menos esta es la gráfica, ¿verdad? Esta es, bueno, como nos dan valores, digamos aquí para graficarlo en LTSpice usamos el valor de 5Vx, ¿verdad? Pero este es, o sea, dependiendo del valor que usan, la forma de la onda les queda igual. Lo único que cambia aquí son los valores, ¿verdad? Son la magnitud del valor de la onda. Ok, esta es la onda de Vx, ¿verdad? Ahora sí, el chiste aquí es que ok, el diodo es ideal. Entonces la corriente que le entra al diodo, ¿verdad? Es 0 si Vx es menor a Vb. Y Vx, que sería la tensión del diodo, Vx, que sería la tensión de la resistencia, ¿verdad? De esta resistencia, menos Vb sobre R, ¿verdad? O sea, básicamente está haciendo, ok, la diferencia potencial en esta resistencia, que si el diodo es ideal, pues es nada más Vx, ¿verdad? La tensión que tiene este lado, menos Vb sobre esta resistencia. Así podríamos sacar la gráfica de Ix. No sé si me explico, ¿verdad? Está más la diferencia potencial en esta resistencia dividida entre la resistencia, ¿verdad? Un ohm, una ley de ohm. Y como están en serie, es el mismo valor. Entonces, de aquí tenemos, ¿verdad? Bueno, aquí está un valor recortado, pero la idea es esta. Mientras... sí. ¿Qué color es esa? ¿La azul o la azul? La verde, bueno, es que aquí se cortó el valor de... Pero de hecho, como ya mencioné, como todo está en términos de literales, el valor no importa. O sea, nada más es la forma. Lo que hay que ver en este problema es la forma. De hecho, esto pueden ignorarlo también. O sea, es nada más la forma de la onda lo que importa. Ok. Entonces, esta es la Vx y la azul es la corriente. Este diodo va a conducir siempre que el valor de la tensión que le entra aquí sea mayor que el valor que tiene aquí, ¿verdad? Que Vb. Ok, porque si sabemos que la tensión aquí es Vb y la tensión que le queda aquí es menos que Vb, que es, o sea, implicaría que la fuente alterna está llegando a su semiciclo negativo, pues el diodo pasaría a estar en inversa y a partir de ahí no conduciría. Entonces eso es lo que hay que ir viendo. Básicamente el diodo aquí, una vez que la fuente está ¿verdad? Lo polariza en directa, pues simplemente su tensión va aumentando mientras el de la fuente aumente, y va disminuyendo hasta que Vx sea menor a Vb, y ya a partir de ahí pues la corriente es 0, ¿verdad? Aquí está, si Vx es menor a Vb, la corriente es 0. Entonces lo podemos ver en la gráfica. Ok, aquí el valor de Vx, ok, empezamos a bajar de una vez, baja, ¿verdad? Vamos bajando conjunto hasta, en este caso, ¿verdad? 0 voltios, que ya a partir de ahí es cuando la fuente entra en su semiciclo negativo, y a partir de aquí pues ya no hay corriente. Ok, sigue, ¿verdad? Todo el semiciclo negativo pasa en 0, ¿verdad? No hay corriente hasta aquí, hasta que se vuelve a polarizar en directa, y una vez que está en directa vuelve a subir, ¿verdad? Si les dije, sigue más o menos la misma forma hasta que vuelva a estar en inversa. Aquí es un problemilla meramente de pensar, porque no hay valores, no hay que calcular nada. Entonces pensar cómo funcionaría esto y hacer la gráfica, ¿verdad?
¿Una duda con ese? No. Bueno, entonces la parte B, que es más o menos el mismo problema, nada más que VB es menos 1 voltio. Ok, ¿qué quiere decir ese menos 1 voltio? Eso quiere decir que, bueno, ya saben que una fuente corriente alterna la podemos imaginar como que en el semiciclo negativo, aquí nos está dando una tensión negativa, ¿verdad? O sea, podríamos hablar de menos 1 voltio, menos 2 voltios, menos 3 voltios, así. Entonces, si tenemos que la tensión aquí, en este nodo, bueno, ¿verdad? En el cátodo es de menos 1 voltio, eso quiere decir que la tensión de este lado tiene que ser mayor a menos 1 voltio para que el diodo siga en directa. Ok, entonces es la misma idea que el ejercicio anterior, nada más que el problema desplazado. De hecho, sí, así es. Entonces, si lo ven, esta es la misma curva, pero se desplaza. Ven, aquí están 2, aquí están 3. Como les dije, no importan los valores, nada más es ver la figura, ¿verdad? En este caso quedaría como más amplio, ¿verdad? La curva quedaría como más amplia porque la fuente tiene como más tiempo para conducir, por decirlo de alguna manera. Sí, ok, digamos en este caso que es de 5 voltios, ok, está en 5 voltios, super conduce, ¿verdad? 5 voltios en el semiciclo positivo, 4 todavía conduce, 3 todavía conduce, 2 todavía conduce. En 1, en el problema ¿verdad? En esta parte, a partir de 1 deja de conducir, porque si aquí hay 0 y aquí hay 1, pues ¿verdad? Está en inversa. Pero aquí en 1 todavía conduce. En 0 todavía conduce, porque si aquí hay 0 y aquí hay menos un voltio, todavía está polarizado en directa. A partir de menos 1 es que ya no conduce. Entonces le da más chance, ¿verdad? Ven que tiene más parte de los, digamos, imaginémoslo de que esta fuente va de menos 5 a 5. Va a conducir, este día va a conducir en 5, 4, 3, 2, 1, 0 y menos 1. A partir de menos 1 es que se detiene. Entonces tiene más de la mitad del tiempo, por decirlo así, del ciclo de la fuente. Entonces, ¿alguna duda con eso? No. Ok. Entonces, vamos al cuarto problema, porque este problema es larguillo. Entonces, nos dan un gráfico, ¿verdad? Que corresponde a la capacitancia inversa de una unión PN expresada por unidad de área. Considere además que la unión tiene un área transversal de 2000 micrómetros y la tensión térmica de 26 milivoltios. Ok, básicamente la idea aquí es que recordemos que cuando tenemos una unión PN, vamos a ver, podemos verlos por aquí, nos dan unas capacitancias. Esas capacitancias ocurren, aquí está, porque recordarán, si tenemos, vamos a ver, digamos, aquí tenemos una unión PN, ¿verdad? Okay. Y este es el lado P. Y este es el lado N. Qué mal color, porque el azul promete para que sea el lado N. Qué mal color para haber dibujado el cuadro. Bueno, no importa, no lo voy a cambiar. Aquí se forma, ¿verdad? En la región de agotamiento. Aquí en este lado quedarían cargas negativas y en este lado quedarían cargas positivas, lo que da un comportamiento similar a un capacitor. Vamos a ver, digamos que aquí verá. ¿Verdad? De este lado quedarían unas cargas negativas
de este otro lado quedarían unas cargas positivas. Entonces, a pesar de que a diferencia de un capacitor normal, donde hay un dieléctrico, ¿verdad? Un aislante, aquí no lo hay, pero el mismo campo eléctrico impide que esas cargas se toquen. Entonces quedaría como si cada lado fuera una placa, ¿verdad? Este sería una placa y esta sería otra, ¿verdad? Haciendo la analogía al capacitor, ¿verdad? Entonces, la capacitancia en inversa suele ser más alta porque, como sabemos, en directa más bien el campo va moviéndose a favor, ¿verdad? Entonces la región de agotamiento va disminuyendo, mientras que en inversa pues más bien va aumentando ¿verdad? La región de agotamiento. Ok, entonces primero nos piden la capacidad en tensión cero aplicada. Ok, veamos que este gráfico es de capacidad por unidad de área, ¿verdad? Porque saben que la capacitancia tiene un componente relacionado con el área. Entonces, pues bueno, capacidad por área. Y el área, pues es simplemente, ¿verdad? Tenemos la capacidad por área. Y tenemos el área, pues las multiplicamos y para cancelar las unidades, ¿verdad? Y eso nos da la capacitancia total aquí en VR igual 0. En VR igual 0. Bueno, qué feo, qué 0 tan feo, pero bueno, ahí queda. Entonces, ¿verdad? Es una sencilla multiplicación y nos da 530. Tal vez el problema de este es que es un problema en cascada, ¿verdad? O sea, si nos vamos desde el primero mal, pues ya todo el resto nos puede dar mal. Eso es algo que porque este problema apareció en un examen, entonces y muchos se fueron a eso por lo mismo. Porque uno de esos problemas de que son E puntos, bueno, llega hasta G puntos, pero uno tuvo el A malo y pues hasta ahí se fue. Muy feo, pero bueno, así es como es. Alan, sí. Una consulta. Solo para confirmar, es que ahí en la respuesta dice que es 530 pico. Sí. Pero ahí usted puso y a mí también me dio femto. Mira, cierto, parece que vi el número y no vi las unidades. Sí, porque femto, o sea, le tiene que dar por 10 a la menos 12. Femto es a la 15, creo. Sí, al revés, pico es el que es a la 12, sí. Ajá. Por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6. Un toque por 10 a la... Sí, tiene razón. O sea, no me fijé, ¿verdad? Cuando lo estaba calculando hice el cálculo yo. Y pues vi que el número era igual, pero al parecer las unidades no. Sí, no, sí tiene razón. Usted está en lo correcto. Parece que es el problema el que está mal. Sí, es femto entonces. Sí. Okay. Ha habido, no sé, es que este semestre como que están tratando de organizar un poco más porque en otros semestres hay como un pequeño desmadre con las con el material, por eso están haciendo un nuevo formulario y pues a veces se dan esos dedazos, pero sí, todo bien por el momento. Vamos a confirmarlo, ya para no quedarme con la duda. Una pregunta, ¿puedes repetir una vez más de dónde salió el 0,265? Sí, aquí nos piden la capacidad cuando están 0 voltios, ¿verdad? Entonces, este gráfico es de capacidad en función del voltaje. Entonces 0 voltios es la capacidad que haya en el origen, ¿verdad? Y en el origen entonces ver la gráfica. Pero sí, de hecho esa gráfica no nos va a decir mucho porque bueno, creo que estos 2 voltios también los podemos usar después, pero solo nos da ese valor y estos menos 2 voltios. Entonces sí, ahí queda. Nada más tener ojo, ¿verdad? Que esto es capacitancia por unidad de área, no capacitancia en sí. Y sí, mejor lo que dice como
que sí, vamos a ver, este valor está mal. El compañero David es el que dice que sí le dan enfrento. Sí, dedazo a la hora de pasar las tutorías. Ok, entonces ahora nos piden los niveles de dopado ND y NA, sabiendo la relación entre ND y NA y que el potencial XN es de 0,3573. Ok, cuando nos dicen el potencial en XN, eso quiere decir, vamos a ver, sería el potencial de este lado. Me parece, aquí está, sí. O sea, el potencial del potencial del lado N, ¿verdad? Donde termina la región de agotamiento en el lado N. A eso se refiere con el potencial en XN. O sea, la tensión que hay ahí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la gráfica que vimos la semana pasada, que está más bonito, no uno dibujado por mí, sino uno bien dibujado. Esta sería, ¿verdad? Del lado N hay una cierta distancia que depende del dopado, y el lado P también, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Este sería el ancho, ok, del lado N. Entonces, tenemos el potencial de S y podemos usar esta formulita, ¿verdad? Que siempre nos dan por ahí, ¿verdad? No, mentira. Sí, este es para el punto C. Aquí usamos la regla de los 60 milivoltios. Vamos a ver dónde está. Esta regla tiene que estar aquí. Aquí está. Entonces aquí nos dicen que el potencial en cualquier punto, ¿verdad? Este XB y este SA se refiere cuando está midiendo en un punto en el diodo. Sigo abriendo esto, ¿verdad? O sea, aquí o aquí, bueno, la unión PN, así como llaman este problema, es 60 milivoltios por el logaritmo natural, ¿verdad? Este es porque estamos en potencia de 10 de NB, que sería el dopado en ese punto, sobre 10 a la 10, que bueno, este depende de, este es NI, ¿verdad? Así como está escrito, solo aplica para unión PN de silicio. De hecho, creo que podría ir marcando ese detalle, ¿verdad? Para ir mejorando el formulario, que eso 10 a la 10 es NI. Entonces, si están utilizando un PN de germanio u otra cosa, tienen que usar el NI del germanio para que le huelen ojo a ese detalle. Voy a decirles que modifiquemos esta parte del formulario. Ok, entonces 60 milivoltios, ¿verdad? Esto generalmente se calcula en los extremos, ¿verdad? En los extremos del lado N y del lado P. Teóricamente lo podemos usar digamos, por aquí donde no ha terminado la zona de agotamiento. Aquí tampoco, pero es difícil, vamos a ver el dopado ahí, ¿verdad? O sea, el dopado está uniforme, pero será raro usarlo ahí, entonces lo usamos al final, ¿verdad? Entonces, lo usamos al final de XN, ¿verdad? Entonces nos dicen que el potencial es de 0,3573. Entonces, a partir de ahí, despejamos este N de aquí, ¿verdad? Entonces, a partir de la regla de los 60 milivoltios, ¿verdad? Despejamos ND de aquí. Bueno, despejando la mano, ¿verdad? Pasando el 60 milivoltios, dividir y haciendo la exponencial o con calculadora. Y nos da que ND es 9,0175 por 10 a la 15. Ok. Y a partir de eso, podemos sacar NA. Porque ya nos dicen que la relación entre ND. Mira, este era la relación entre ND y NA es de 2,2, ¿verdad? Entonces, tenemos ND, dividimos 2,2 entre ND y eso nos da NA, que en este caso nos da 2, bueno, casi 2 por 10 a la 16, ¿verdad? Centímetros a la menos 3, que es la unidad de la densidad. Ok, entonces, potencial de contacto,
bueno, aquí ya nos lo ponen más sencillo, siendo que ya tenemos el punto que en la pasada, sí, a ver, el 5,955, que lo tuvimos por el zika n, de a dónde sale, de sí. lo, no. Mira, sí, cierto. Vamos a ver el problema de nuevo. Sí, de hecho creo que lo tengo mal escrito, o sea, para calcular de nuevo. Es igual a 60 milivoltios por es, para calcular nuevo. Creo que de hecho este valor me parece que, o sea, no es donde lo saqué, pero donde lo escribí, porque es este valor, es este. Sí. Perdón, el 595 iba aquí. O sea, era el que estaba despejando. Sí. De hecho, ¿qué va a hacer? Eso sale de mandar el 60 milivoltios a dividir al XN. Sí, me parece. Sí, me parece que sí. Sí, de hecho, vamos a ver. Porque si tenemos que es 3573. Sí, me disculpa ahí que no sé, este problema lo hice hace lo terminé de apuntar hace un par de días, entonces déjanos leer voltios. Sí, 5,955. Sí, es que el potencial ya con los 60 milivoltios divididos. Sí, me disculpa ahí, este problema lo hace un par de días y no recordé ese detallillo, pero sí, ahí está. Es nada más pasar al 60 milivoltios a dividir, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿verdad? Así es como para hacerlo a mano, ¿verdad? Entonces ya aquí, pues para quitar el logaritmo le haremos 10 a la esto y después pasaremos este 10 a la 10 a multiplicar y nos quedaría ese valor. Ok. Entonces estamos... Otra preguntita sí. Con esta parte. La regla de los 60 milivoltios, el profe había dicho en clase que solo podía usar la cantidad de electrones, digamos, el dopado tipo N. Eso, digamos, ¿cómo funciona? Una y otra. Sí, aquí está, digamos, aquí está para los dos. O sea, lo que quiere decir que solo podemos usar los 60 milivoltios positivos es esto mismo, que digamos, ustedes saben que el dopado tipo P, o sea, de este lado, del lado P, con respecto al sistema, digamos, con respecto a cuando esto está conectado, la tensión aquí sería como opuesta, ¿verdad? Como negativa. O sea, saben que del lado P, la referencia daría como un valor negativo, ¿verdad? Con respecto a la referencia tierra que estarían tomando aquí, ¿verdad? Pues si esta unión PN estuviera conectada. Entonces sí, en el caso que fuera del lado P, tendría que usarlo el negativo. Que de hecho, ¿qué vacilón esa observación? Hasta el momento no la había escuchado. ¿Usted con quién está recibiendo? Con José. Sí, bueno, sí. Okay. Si no, ¿qué vacilón? Hasta donde sé, pues yo no he escuchado eso nunca. O sea, siempre el formulario de hecho nos pone a nosotros X, aquí N o P y aquí B o A, ¿verdad? Y aquí lo despejamos. Pero si eso dice Montero, pues le recomiendo que le pregunten a él. Yo también le voy a preguntar, porque ese detalle pues no lo he escuchado. No los va a Pero, digamos, ese Na que hay en la fórmula, si es el dopado tipo P, bueno, sí. Sí, bueno, Sí, en este caso sería el dopado tipo N, digamos. Sí, el Na sí es el dopado tipo P. Sí, esto es lo que daría la tensión que habría justo en
¿verdad? Aquí en el límite, ¿verdad? En el otro lado de... Ah, sí, sí. Sí, en el límite, ¿verdad? no. Se le da atención que habría ahí. Pero sí, bueno, no lo embarco, ¿verdad? Así que no voy a afirmar nada. Si no, le recomiendo que le pregunte al profe. Yo también le voy a preguntar. Pero estaba bueno el dato para saberlo. Nunca lo había escuchado, ¿no? O sea, al menos yo no recuerdo haber hecho algo así. Pero de cualquier manera, pues aquí, como nos dan el potencial del lado n, solo podríamos calcularlo así, ¿verdad? Entonces, no hay forma de irse, ¿verdad? O sea, si le dan el del lado P, pues no hay más opción que usar la ecuación del lado P. Ok. Entonces, la parte C, el potencial de contacto de la unión PN, ¿verdad? Sí, que de hecho esto mismo es lo que hacemos, ¿verdad? Utilizamos la misma regla de los 60 milivoltios, pero con el NA. Así que esa observación de su profe está muy interesante, ¿verdad? Voy a preguntar a qué se refería. Porque sí, de hecho aquí lo utilizamos, sí, por eso me extrañaba su observación. Aquí utilizamos con el NA que despejamos arriba la misma regla, los 60 milivoltios, pero para sacar el potencial del lado P. Y como dije arriba, el potencial que haría como negativo con respecto a la referencia que estamos utilizando, ¿verdad? Que estaremos utilizando como si el cero estuviera aquí. Nos da este negativo, entonces la diferencia potencial, ¿verdad? Ustedes saben que no podría ser los... ¿Cuánto nos dijeron que haría arriba? Los 0,3573 menos en lo que nos da aquí, ¿verdad? Son valores similares, darán un valor cercano a 0. Y así no es como funciona, ¿verdad? Más bien aumenta. Entonces, sumamos ¿verdad? El potencial del lado P y el potencial del lado P y el potencial del lado N nos da 0,735. ¿Qué es lo que van a ver siempre? Generalmente los diodos andan por ahí, ¿verdad? Bueno, el problema es 0,5, un valor pequeñillo, pero generalmente nos dan ahí 0,6, 0,7, 0,8. Por ahí más o menos rondan los valores. Entonces pueden sospechar si no les da más o menos cercano a eso. No quiere decir que esté malo, pero digo que en la mayoría de los casos da algo parecido. Entonces, por ahí que confirmen. De hecho, cuando no sé si ya están viendo cómo resolver los problemas de diodos con iteración, vamos a ver algo así, ¿verdad? Vamos a ir viendo más o menos a dónde se aproximan los valores de VBI. Entonces ahí, ojo con el signo, nada más una observación, ¿verdad? Ojo con el signo, ¿verdad? Y es una diferencia potencial, entonces lo sumamos y ahí ya está, ¿verdad? Ok. ¿Verdad? 735, ahí pues no hay mucha ciencia, ¿verdad? El potencial del lado P, el potencial del lado N y lo sumamos, ¿verdad? Porque pues ese es el potencial que tendría que superar la tensión que se le esté aplicando para empezar a conducir. Luego nos piden la capacidad de la unión en menos 2 voltios, que por eso es que nos lo señalan en el gráfico. Ok. Entonces, vamos a ver, ahí está. Vamos al formulario, ¿verdad? Que bueno, como nos están diciendo menos 2 voltios, pues sabemos que están en inversa, ¿verdad? Pues de sobra, ¿verdad? De hecho, por eso este lado nos dan la capacidad en inversa y nos piden, o sea, nos dan la parte inversa del gráfico, ¿verdad? La parte negativa. Entonces, pues sabemos que esto lo estamos trabajando en inversa, entonces utilizamos esta fórmula, ¿verdad? Que de hecho por eso nos dan la capacidad en inversa, ¿verdad? El CJ0 sobre 1. Bueno, el valor absoluto de R, que es el que nos están dando, ¿verdad? Que es la tensión que le estamos aplicando. Y pues el potencial del diodo, ¿verdad? Que lo acabamos de calcular. Cita B.
no sé si era Z, bueno, no recuerdo el nombre de esta letrita griega, pero ¿verdad? El potencial de barrera del diodo. Entonces, pues nada más aquí es aplicar la fórmula, ¿verdad? Y nos da pues el valor que nos está dando aquí, ¿verdad? 274,752 femtofaradios, ¿verdad? Este sí es nada más aplicar la fórmula, ¿verdad? Las unidades, ¿verdad? Estos micrómetros se cancelan con estos micrómetros de abajo, entonces no habría incluso que hacer la conversión. Todo esto están voltios, entonces todo bien. Ahora bien, para los lados XP y XN, pues hay formulillas largas, ¿verdad? Que son estas fórmulas. Aquí está. Aquí hay que nada más tener cuidado, ¿verdad? Con qué estamos metiendo. Okay. Sabemos NA y ND son los topados, ¿verdad? Epsilon sub I, sub SI, que es el potencial. Está la permitividad del silicio, que es la del vacío. La del vacío por la relativa al silicio, que es 11,9. De hecho, de nuevo en esta tabla tenemos que señalar que esto es para silicio. Entonces, ese es el S sub SI, es la permitividad del vacío por la relativa al silicio. Y Q, que da, la verdad, Q, que es la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19, aquí está. Entonces, de hecho, aquí lo metimos todo de una vez en esta constante. De hecho, este valor está un poquillo aproximado, ¿verdad? Para aproximar todo de una vez. Entonces, ahí está más o menos aproximado ese valor. Bueno, no importa, por ahí, ¿verdad? Entonces, ya esto incluye 130 en este valor, ¿verdad? Incluye Q, el 2 y la permitividad relativa al silicio. Entonces, los datos que nos van a variar, porque esto siempre es igual, ¿verdad? Por eso les puedo decir que, pues, para ahorrarse tiempo, ¿verdad? En un examen o lo que sea, pueden usar ese valor. Porque el 2 es una constante, esto no va a variar, a menos que estén usando otro material que no sea silicio, y Q tampoco va a variar, ¿verdad? Entonces, lo único que nos depende, el ancho es, que nosotros variamos es los dopados y la barrera, la tensión de barrera. Entonces, pues simplemente aplicamos los dopados donde van, ¿verdad? En el lado N, el NA, ¿verdad? Que calculamos arriba, y en el numerador, y en el denominador la suma de los dos, y el dopado tipo, ¿verdad? El ND, y esto nos da los valores. O sea, en general este sí es nada más aplicar la fórmula tal como está, ¿verdad? Esto nos da buenos valores. Esto está ojo, esto está en centímetros, ¿verdad? Porque las unidades de los dopados están en centímetros a la menos 3, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, se cancelan, ¿verdad? Porque este está el cm y este está el cm, entonces cm al cuadrado, ¿verdad? Este es a la menos 3, a la menos 2, cancelan, quedan centímetros. Y aplicamos la fórmula y ya está. No hay mucho más que hacer. La longitud de la zona de vaciamiento, de la zona entera, o sea, digamos, de esta parte más esta parte, que en nuestro caso es XB, ¿verdad? Nada más la suma de las dos. Es simplemente el ancho total de la zona de vaciamiento. Es la suma de las dos partes. También, si les piden esta área directa de longitud directamente, pueden calcularla con la fórmula que está aquí, ¿verdad? Que dice, quieren divertirse haciendo álgebra con esto, es de sumar esto y un par de álgebra y les da esta ecuación. Sí estaba la fórmula de que omega es 2πf, la que les mencionaba arriba. Todavía me estoy familiarizando con el formulario. Nosotros usamos uno viejo, este está bastante mejor. Ok, entonces lo último que nos piden es el diagrama de bandas, ¿verdad? Ok, vamos a ver si me pueden decir cuál de este sería el lado P y cuál sería el N.
El N sería el de la derecha. Sí. Este sería el lado N. Y este sería el lado P. Por eso el nivel de Fermi aquí está por encima del intrínseco, ¿verdad? Está más cerca de la banda de conducción. Que hace de este lado sí me dejó escribir y el otro no. Ok, voy a escribir afuera. ¿Por qué es que es N? Ok. Vamos a recordarlo así. Cuando usted tiene, digamos, dopado tipo N, usted sabe que los electrones, ¿verdad? Usted le está metiendo electrones al silicio. Eso quiere decir que es más probable que haya electrones en la banda de conducción, ¿verdad? O sea, le digo así, puede memorizárselo. O sea, si gusta puede memorizarse que en el lado N el nivel de Fermi está por encima del nivel intrínseco. Puede memorizárselo si quiere, le parezca más rápido, pero lo puede razonar también. Si aquí hay más electrones, entonces al nivel de Fermi, que recordamos que es la probabilidad del 50% de que el electrón con esta energía esté o en la banda de valencia o en la banda de conducción, si hay más electrones, pues es más probable que esté en la banda de conducción, ¿verdad? Por eso está más cerca de la banda de conducción. O del lado P, ¿verdad? Del lado P es al revés, porque es con los huecos, ¿verdad? Porque habría más huecos en la zona de valencia, entonces es más probable, ¿verdad? Si usted lo que el lado P lo que le está inyectando son huecos, entonces en el nivel de Fermi es más probable que los huecos, es más probable que haya huecos en la banda de valencia. Tal vez más, bueno, no sé, a mí se me hace más fácil recordarlo con los electrones, ¿verdad? O sea, si el lado N yo le estoy metiendo electrones, eso quiere decir que es más probable que haya electrones en la banda de conducción. Entonces el nivel de Fermi se acerca a la banda de conducción, ¿verdad? Porque recordemos que el nivel de Fermi lo da una probabilidad, ¿verdad? La probabilidad de que hace 50% haya electrones en la banda de conducción. O el electrón con esa energía está en la banda de conducción o esté atrapado. Para recordarlo así. O lo memorizo, ¿verdad? Y pues ya memorizando es esto, pues el lado P es al revés, ¿verdad? Si no es gallo es gallina. Si este está por encima, este está por debajo. Ok, aquí cuando nos piden que le demos los diferentes valores, ¿verdad? Que siempre nos piden de... siempre nos piden de... al dibujar un diagrama, ¿verdad? El DC, que es la banda de conducción, la banda de valencia, el nivel de Fermi intrínseco y el nivel de Fermi. Bueno, ya aquí también, dependiendo de lo que estén haciendo, pueden dibujar el nivel de vacío, ¿verdad? Si está una unión metal sin conductor. Y aquí, pues los anchos, voy a dejarlo en términos literal, ¿verdad? XP. Y ahora sí, la parte interesante de esto, ¿verdad? Lo que está hecho deliberadamente es que la parte del lado N es más pequeña, ¿verdad? Como ya he mencionado anteriormente en la otra pasada, ¿verdad? La región de vaciamiento no siempre es simétrica. De hecho, solo sería simétrica si ambos dopados son iguales. En este caso, XN es más pequeño. ¿Por qué? Mira, qué vacilón. Era... más bien era XP el que tenía que estar más grande. Bueno, la idea es que XN, ¿verdad? Aquí podemos ver en los dopados, como dijimos, esto varía, depende del dopado. Aquí está. Entonces vemos que como Na va arriba en la fórmula, aquí está, en esta fórmula, en el lado XN va arriba, esta diferencia, ¿verdad? Ya nos están diciendo que Na, nos decían que Na sobre Na 2,2, aquí iría 2,2 y aquí iría 2,2 inverso, que es 2,22 inverso, que es 0,45. Entonces, como ven, esto es lo único que varía, ¿verdad? Todo esto es lo mismo. Aquí es Na entre Nd y aquí es Nd entre Na. Entonces, si este daría un valor más alto, ¿verdad? Por eso es que da un valor más alto aquí. Sí, de hecho, este más bien el dibujo era al revés. Lástima que lo hice en Paint y no aquí. Entonces no lo puedo modificar. Ahorita lo modifico cuando lo vaya a subir. Qué vacilón, porque de hecho sí me parece que en las notas, me parece que yo les decía porque en las notas que nos dieron estaba así. Voy a echarle un ojillo también a eso. Pero básicamente es eso. O sea, si ustedes ven, estas dos ecuaciones son exactamente iguales. Nada más que
Aquí NA está en el numerador y ND en el denominador. Aquí ND está en el denominador y NA en el numerador. Al revés, ND está en el numerador y NA en el denominador. Entonces, si los piden para que cuando lo tengan ahí en la cálculo no borren todo, porque son lo mismo nada más que con esto invertido. Entonces, ¿alguna pregunta? Voy a volver a enviar, porque me parece que volver a enviar el formulario. No sé si David lo llenó, el formulario de asistencia. Y No, ok, Yo vamos. tenía una pregunta con el formulario. Sí. ¿Cómo? Yo tenía una pregunta con el formulario que Sí. sale como registro. No, es que no sé. Que sale del semestre 1. No, no, creo que me metí otro link. Entonces no sé. Porque me dice como registro de acceso de videos y material didáctico de tutoriales de forma sincrónica. Eso no es, ¿verdad? Sí, no, sí es ese. No sé, eso ya nos lo mandaron del top. De hecho, sí, yo vi lo mismo. Sí, eso ya es porque el DOP lo manda así. Ya eso sí Sí, no. donde dice material consultado. Ajá. Eso es lo que usamos en la clase, digamos. ¿O cómo? Sí, digamos, podría poner ahí material en texto. Voy a preguntar. De hecho, son un momento, porque es que eso es lo que nos mandan del DOP. Pero suave para. Porque sí, me parece que eran dos formularios. Intente con este, sí, de hecho me parece que es este. Sí, sí, si me pueden llenar ese otro más bien. Sí, es que el DOP nos... Digamos, el DOP nos ha estado mandando varios porque se supone que los tutores teníamos acceso, pero ya luego no, entonces... Sí, llénenme en este, por favor. Entonces, ¿el pasado no? No hace falta, a menos que lo realicen asincrónicamente. Ok.